La primera es organizaciones generales de la célula y un poco un pantallazo de todas las macromoléculas que componen a la célula. Esto sirve de medio introductorio para entender todo lo que van a ver después en los siguientes módulos. Es como que vamos a empezar por algo muy básico. Perdonen si ustedes ya entienden este tema y lo super saben. Capaz es como algo como para refrescar. Cualquier duda o consulta, me interrumpen, no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno, me queda esto acá, que me molesta un poco porque me tapa la visión. Sí, ¿no? ¿Debe ocultarlo? Ocultar. No sé cómo... Pero hay una opción que te decía ocultar. Ahí se ocultar controles. Eso, buenísimo, gracias. Bueno, esto bastante introductorio que tiene que ver con que todos los organismos están conformados por células, por eso es que nosotros apuntamos siempre a la biología celular y a entender bien cómo funciona como unidad autónoma, sería, ¿no? Todo tiene que pasar hoy. Ahí va. Para que nos demos una idea, estamos hablando de que estamos parados acá en este nivel de organización, porque obviamente que la materia se organiza en diferentes niveles. A medida que los niveles tanto, ese nivel de complejidad en la organización va creciendo, desde todo lo que es subatómico, atómico, molécula, macromolécula, célula, que acá es como, hay como una especie de consenso que a partir de ese momento es donde se considera que empieza la vida, digamos, como unidad funcional, hasta individuo, conjunto de individuos, ecosistema, biosfera, etc. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a ver por lo menos ahora en este primer módulo es a nivel estructural y de organización, cómo es que la célula estaría funcionando. Un poquito de historia, porque a mí me gusta un poco contar esto. Los primeros que empezaron como a darse cuenta de que había un nivel de organización de la materia, empezó este señor que se llama Hooke, que lo que hizo fue ver al microscopio como un pedacito de corcho y se dio cuenta que había como una estructura que se repetía, que tenía como una forma medio de celdas, entonces su nombre de célula viene un poco de eso. Obviamente que estos descubrimientos vienen de la mano de todos los avances tecnológicos que involucran poder realmente ver e inspeccionar de qué está compuesta la materia. Y después estos dos señores alemanes también empezaron a generar como estos postulados, como si fueran las máximas, con respecto a este nivel de organización, que lo que implica es que, bueno, las células son las unidades elementales de organización de todos los seres vivos, que las propiedades de un organismo determinado dependen de las propiedades de sus células individuales, o sea, en conjunto, y que las células solo se originan de otra célula, que quizás esto es bastante obvio, pero en ese momento no lo era, y que la herencia de información genética mantiene como la continuidad de justamente la información que tiene cada una de las células y obviamente de la especie. ¿Venimos bien? ¿Estoy andando muy rápido? Porque en general... Bueno, funciones básicas de una célula, a nivel de la reproducción, obviamente que hay una información hereditaria que se transmite de célula a célula distal. La fabricación de todas las moléculas que son necesarias justamente para que la célula pueda tener toda esa maquinaria y cumplir todas las funciones, dependiendo de qué célula sea, va a tener maquinaria especializada para tal fin. La posibilidad de tener como un metabolismo, tener digestión para utilizar los materiales y eliminar los desechos que no les sirven, que tiene que ver con absorción de nutrientes, excreción. La producción de energía, muy fundamental para cualquier tipo de proceso biológico que tenga que la célula enfrentar. Hay varias de estas moléculas, como ATP, GTP, que son moléculas que también son como intercambiadoras de energía, que la célula va a utilizar como moneda corriente para cualquier tipo de proceso metabólico, biológico, y obviamente cierto movimiento, porque depende, nosotros vamos a ver igualmente de células eucariotas animales, pero digo, cualquier tipo celular aprovecha sus movimientos, independientemente de estar en un tejido o no, para su supervivencia, ¿sí? Bueno, este es, a grandes rasgos, la cantidad de materia en cuanto a las macromoléculas que tienen las células.
La mayor parte de las células tienen en su composición agua, o sea, la mayoría de nosotros somos agua, eso ustedes lo saben perfectamente, y hay más o menos un 30% que involucra todo lo que son macromoléculas o elementos químicos. Pueden ser moléculas orgánicas o moléculas inorgánicas. En la mayor cantidad, en realidad, de los componentes estamos compuestos por proteínas. Ahora vamos a ver que las proteínas son unas biomoléculas bastante importantes porque tienen sus funciones especializadas. Después, obviamente, que tenemos los ácidos nucleicos, tanto ADN como ARN, que también ahora vamos a ver. La parte que son los lípidos y la parte que son los azúcares. Y obviamente que hay algunos componentes que son iones o pequeñas moléculas inorgánicas que ayudan como cofactores a un montón de procesos, ¿sí? La clase de ahora, esta primera clase, va a corresponderse a que veamos un poquito de qué son estos elementos y en dónde están ahí actuando. Entonces, en resumen, estas como son las grandes macromoléculas que tiene la célula. Todo lo que sea azúcares, en realidad son los polisacáridos, es como en química orgánica, digamos, hablamos de polímeros, pues estamos hablando de pequeñas unidades funcionales que se van a unir para formar estas grandes macromoléculas. Lo mismo pasa con las proteínas, por ejemplo, que en realidad el monómero que las compone son los aminoácidos, y con los ácidos nucleicos, que son los nucleótidos. ¿Sí? El único que no forma polímeros son los lípidos, que vamos a ver que en realidad hay varios tipos de lípidos, y como en realidad es un conjunto bastante diverso, cada uno tiene como su particularidad, pero no forma ninguna así macromolécula de polímero como el resto de los componentes. ¿Sí? ¿Venimos bien? Perdón que pregunten. Bueno, el primer grupo, que son los hidratos de carbono, los que son conocidos como azúcares, se los llama hidratos de carbono, obviamente, por cómo es la composición química. Si ven acá la molécula que sería como molécula de agua, asociada a un carbono. Son moléculas fundamentales para el almacenamiento de energía en los seres vivos. Nosotros almacenamos en forma de glucógeno en los animales, en los vegetales en forma de almidón, por ejemplo. Son todos polímeros, polisacáridos. Están formadas por moléculas pequeñas que se conocen como azúcares, y se clasifican según el número de moléculas de azúcar que tengan. Por ejemplo, según el número de carbonos, pueden ser triosas, si son 3 carbonos, tetrosas, pentosas, hexosas, pero en general todas estas moléculas comparten que son todos polialcoholes. Si ven que siempre acá está el grupo funcional de alcohol, que es el OH, y tienen un grupo aldehído o grupo cetona, que eso en realidad le va a dar la particularidad a la molécula de diferenciarse en lo que son las aldosas y las cetosas. O sea, este grupo, que es el grupo carbonilo, si está en el extremo, van a ser aldosas, y si están en el medio de la molécula, por acá, da igual, y lo llaman cetosas. Son como diferentes formas de clasificar estos compuestos orgánicos. La más conocida por excelencia es la glucosa. La glucosa, como verán, tiene 6 carbonos, y es una aldosa, lo tiene en el extremo, justamente, es como otra forma de hablar de la molécula. Y la particularidad es que no solamente la podemos encontrar en forma lineal, sino que además tiene como esta forma cíclica, es como un equilibrio que tiene en solución la glucosa, que generalmente la vamos a ver así. Y obviamente es el combustible celular por excelencia, porque en el metabolismo celular, que seguramente lo vean después, no hoy conmigo, lo que se utiliza es la glucosa para justamente obtener energía. En cuanto a los lípidos, les había adelantado que este grupo en realidad son como las macromoléculas que las agruparon todas juntas, pero son bastante diferentes. Es como un gran rejunte, es la playlist de Spotify que tenemos todos, que es como dentro de cosas diferentes, que nadie sabe por qué se agruparon, pero están juntas. Lo que sí comparten entre todos es que tienen características de tipo hidrofóbicas. O sea, todos estos compuestos, los lípidos, son moléculas no polares, y por lo tanto se agrupan justamente así. También sirven como moléculas de almacenamiento de energía que en realidad es más a largo plazo, no tanto como los azúcares. Muchos se encuentran en estructuras dentro de la célula. Ahora vamos a ver después que en las membranas tienen como un papel muy fundamental los lípidos, sobre todo los fosfolípidos. Pero también algunos lípidos pueden desempeñar papeles que sean de mensajeros químicos dentro o fuera de la célula, porque hay estructuras como los glucolípidos, por ejemplo, que se encargan de mandar como señalizaciones de la célula o recibir señalizaciones del exterior celular y transmitir hacia el medio de la célula.
o sea, el interior. Bueno, como les dije, era una clasificación muy variada. Esto es como lo más sencillo que se pueden agrupar los lípidos. Tenemos a los lípidos simples, que serían los glicéridos, donde podemos encontrar las grasas o los aceites, dependiendo de qué organismo estemos hablando. Las ceras también, esto va a depender en realidad del punto de cómo esté la materia, el sistema el estado de agregación de la materia, porque si los lípidos tienen como unas interacciones más fuertes, van a estar más sólidos a temperatura ambiente, que en cambio si hay, por ejemplo, insaturaciones en las estructuras, van a estar como más lípidos. Después tenemos a los lípidos compuestos, como los fosfolípidos, las lipoproteínas y los glucolípidos. Estos lípidos compuestos van a tener una parte que es lipídica y una parte que no lo es. Por ejemplo, los fosfolípidos tienen esa cabeza, ese grupo fosfato. Las lipoproteínas tienen una proteína, una parte proteica, y los glucolípidos tienen una parte de hidratos de carbono. Y el otro grupo, que son los lípidos asociados, tenemos a los terpenos y a los esteroides. Los terpenos en realidad se agrupan por tener estas estructuras repetidas, y los esteroides, acá puse al más conocido, que es el colesterol, pero también están las hormonas esteroides como derivadas. Si llegamos a comparar las estructuras de lo que sería un esteroide con respecto a un ácido graso, vamos a ver que no tienen nada que ver, pero la idea es que estén todos agrupados dentro del mismo grupo de lípidos, justamente por sus características hidrofóbicas, ¿sí? Este es un ejemplo, que son los fosfolípidos, que son súper importantes para las membranas. Si llegan a ver, acá están las estructuras, que son todos carbonos unidos por enlaces simples, y algunos de esos ácidos grasos tienen un enlace insaturado, digamos, que eso hace que se quiebre un poco la dirección del ácido graso, por una cuestión de impedimento estérico de la molécula, pero en el esquema más simple de la molécula, que tiene como la cabeza donde está el grupo fosfato, que es la cabeza polar, esto está unido a un alcohol, que es un glicerol, que tiene unido a los ácidos grasos. Creo que tengo otra que se ve un poquito mejor, que es esta. Acá está como todo definido en cuanto a la fórmula química. Acá tenemos al grupo fosfato, y este es el alcohol, que es el glicerol, que tiene 3 carbonos, en los que uno está justamente enganchado con el grupo fosfato, y le quedan los otros 2 libres para engancharse esos ácidos grasos. ¿Sí? Hay como una esterificación del ácido graso con el glicerol, es lo que también ustedes seguramente les suena, que forman los aciglicéridos como diglicéridos, triglicéridos, ¿sí? En vez de ser un triglicérido, si estuviera formado por otra cadena de ácido graso, en realidad acá tiene la unión al grupo fosfato. Bueno, y la particularidad de esto, como tiene la cabeza polar, este lípido, la posibilidad de encontrarse así en solución, hace que las membranas sean estructuras muy importantes dentro de la célula, porque justamente le da la posibilidad de que todo lo que es polar mire hacia el interior de la célula o hacia el exterior de la célula, y de esa manera que no ocurra ningún fenómeno de como interferencia energética, porque obviamente que, como están conviviendo en contextos que son acuosos, le conviene justamente el hecho de que las cabezas polares queden mirando justamente al citoplasma, que sería el interior de la célula, o hacia el exterior celular, que también es en su mayoría acuoso. ¿Se entiende esto? Sí, lo resaben. O tiene también la posibilidad de formar estas como micelas, que esto en general pasa cuando uno tira más aceite en agua, que vieron que empieza como esas gotitas que se esparcen. Esto es una cuestión química de que energéticamente les funciona mucho mejor estar entre los lípidos que estar en contacto con el agua, ¿no? Entonces estas estructuras que justamente pueden adoptar, dan esta posibilidad de que estén sumergidos en un contexto acuoso y que no haya ningún tipo de rechazo energético de estabilidad. Bueno, ejemplos también de lípidos compuestos, tenemos a las lipoproteínas, que estas son proteínas que están asociadas a los lípidos, que se encargan de transportarlos. Ustedes seguro conocen un montón de lipoproteínas, como HDL, LDL, son algunos ejemplos. Glucolípidos, a los que yo les decía antes, que en realidad van a estar asociados más que nada al lugar que mira hacia el exterior celular, porque todo lo que tenga que ver con respecto a los glúcidos va a tener justamente que ver con reconocimiento de las señales que son externas a la célula, por eso es que miran hacia afuera y no hacia adentro, ¿sí?
pero forman parte de la estructura de la membrana plasmática que la vamos a ver en la clase que viene. Bueno, otra de las grandes macromoléculas son las proteínas, y obviamente son las moléculas orgánicas más abundantes, lo dijimos antes. Hay muchísimas diferentes, o sea, pueden ser enzimas, hormonas, proteínas de almacenamiento, proteínas de transporte, anticuerpos, o simplemente ser proteínas estructurales, como colágeno, lo que fuera elastina. Tiene una gran diversidad funcional, y esto es gracias a que están compuestas por una variedad de unidades estructurales, que son los aminoácidos. Hay 20 tipos de aminoácidos diferentes, que según cómo sea la secuencia y la combinación de esos aminoácidos, da la posibilidad justamente a tener diferentes tipos de estructuras, ¿sí? Estamos hablando de 10 aminoácidos, estamos hablando de centenas de aminoácidos, y eso le da la posibilidad a adoptar en el espacio este tipo de estructuras que parecen como unos bodoques, pero en realidad son proteínas de tipo globular, que se encargan justamente de un universo enorme de funciones. Esto en realidad lo puse porque para las proteínas hay varias formas de representarlas, hay mucha gente que se encarga de estudiar estos fenómenos, que trae lo que se llama el modelado de proteína, que son como diferentes formas de hablar de las estructuras de la proteína, y ahora vamos a ver un poquito bien qué son estas estructuras, pero lo puse acá porque en realidad es como algo medio abstracto, ¿no? Pensar en las proteínas, pero si pudiéramos verlas sería como más o menos de esta pinta. Bueno, los aminoácidos que les dije acá antes son 20 en total. Este es cada uno de los aminoácidos. Hay un código de 3 letras para identificarlos, o el código de única letra. Y obviamente que hay diferentes aminoácidos con diferente naturaleza química. Hay algunos que son aminoácidos que son de tipo polar, otros que son no polares. En general los que son polares están más como en la superficie de la proteína, y los que son no polares o hidrofóbicos están como hacia el interior, justamente para que no les cueste ese intercambio con el medio acuoso. De cualquier manera, independientemente de cada uno, todos van a compartir algo muy importante, que es el grupo amino y el grupo carboxilo. O sea, el grupo amino y el grupo ácido, eso le da la naturaleza de ser un aminoácido justamente. Lo que va a cambiar en realidad es como las cadenas laterales, es como si hubiera un gran carbono central que tiene hacia un lado el ácido, hacia el otro lado el grupo amino, y la cadena lateral, que es lo que le da la identidad en realidad a ese aminoácido, esa naturaleza química que es muy variada. ¿Venimos bien? Bueno, esos aminoácidos en realidad lo que va a suceder es que se van a unir, se van a enlazar como si fueran un collar de perlas, una perlita al lado de la otra, generando un tipo de enlace que se conoce como unión peptídica. Es un tipo de enlace covalente que justamente enfrenta al grupo ácido de un aminoácido con el grupo amino del aminoácido que le sigue. Entonces, en realidad, como cada uno tiene las mismas particularidades y todos tienen ese grupo ácido y ese grupo amino, tienen la posibilidad todos de hacer esta justamente unión peptídica. Esta unión peptídica se puede lograr gracias a que se pierde una molécula de agua, o sea, es como un fenómeno que se llama condensación, en el que quedan enganchados entonces ese extremo del aminoácido, ese extremo ácido, con el extremo amino. Ven que acá se va la molécula de agua, y quedan enganchados de esta manera. O sea, la característica química en realidad de este enlace se llama amida. Pero de cualquier manera, cada uno de los aminoácidos se va a enganchar uno al lado del otro para formar finalmente lo que es la proteína entera, ¿sí? Y dependiendo de cómo sean esa secuencia de los aminoácidos, o cuál es realmente el primer aminoácido, el segundo, el tercero, es lo que le va a dar la posibilidad de darle una naturaleza y una identidad diferente a cada proteína. Entonces, esa forma de engancharse, por ejemplo, alanina, glutamina, glicina, lisina, le va a dar lo que se conoce como la estructura primaria de la proteína, que en realidad no es nada más y nada menos que el orden o la secuencia en la que están uno al lado del otro enganchados. O sea, si uno tiene que hablar de una proteína que tiene una estructura primaria, solamente es qué aminoácido viene primero, qué viene después, formando esas grandes cadenas de proteínas, que sería como algo más o menos así. Obviamente que esta estructura primaria es particular y específica de cada proteína, dependiendo de cuál sea,
Y hay proteínas que cumplen funciones similares, entonces sus estructuras primarias también van a ser parecidas, ¿sí? Bueno, a partir de que, vuelvo para atrás, no sé si puedo volver para atrás, sí. A partir de que esta estructura primaria se empieza a dar, o sea, imaginemos que la proteína se está fabricando en el ribosoma de la célula, que es como el lugar de la fabricación de proteínas, y empiezan a encontrarse esos aminoácidos enganchados uno con el otro, se empiezan a generar como interacciones de tipo químicas, porque los aminoácidos van a empezar a atraerse o repelerse, dependiendo de cómo sea su característica, a nivel químico, y le va a dar la posibilidad de generar ciertos tipos de enlaces que le van a dar una estructura tridimensional a la proteína. O sea, la proteína no va a tener una estructura así de tipo lineal, sino que va a adoptar en el espacio una estructura que le da la posibilidad de justamente tener su función biológica, ¿no? Entonces, esa estructura que se forma por interacciones locales, que son entre aminoácidos que son continuos, se llama estructura secundaria. Tenemos primaria, secundaria, viene en orden, buenísimo. Entonces, esta estructura secundaria en realidad se va a dar con la posibilidad también de que, como comparten esos grupos aminos y grupos ácidos, se pueden generar interacciones de tipo puente hidrógeno, porque justamente, si volvemos para atrás, queda este oxígeno en todas las uniones peptídicas, queda bastante libre para hacer una unión puente hidrógeno, este hidrógeno que está acá también. Entonces es como si hubiera una cierta repetición, una posible repetición del tipo de estructuras o de uniones que se pueden formar a nivel local. Entonces, eso dio la posibilidad de encontrar dos tipos de estructuras secundarias que se repetían en muchas proteínas. La primera que se encontró, le pusieron alfa, obviamente, que es la alfa hélice, que lo que vieron es que puede llegar a generar justamente una estructura de hélice, donde los puentes hidrógenos estarían estabilizando a la hélice de forma vertical. Esto sería como un corte transversal, y si pudiéramos ver al tubo, digamos, desde abajo o desde arriba. Y todas las cadenas laterales quedan como hacia afuera. Esto es para que no genere ningún tipo de impedimento estérico, y que la fuerza que tengan de unión sea bastante estable. Y bueno, esta es una de las maneras que en realidad puede adoptar. Y la otra... No. Ahí va. Y la otra que encontraron, o descubrieron segunda, es la hoja beta o la lámina plegada, no sé si recuerdan, pero es otro tipo de estructura secundaria que también pueden adoptar, que en realidad en vez de ser una forma helicoidal, es como si fuera más horizontal, y tiene como una forma como si fuera una hoja tipo como cartón arrugado, ¿vieron que sube baja? Bueno, esto de la misma manera lo estabilizan esos puentes hidrógenos que se pueden dar por justamente la estructura de los aminoácidos, y donde quedan en el plano, hacia arriba o hacia abajo, quedan todo lo que sean las cadenas laterales. ¿Sí? Esto es como un dibujito bastante lindo de entender, si no acá que se ve medio feo, pero también tiene lo mismo, los grupos radicales de los aminoácidos hacia arriba o hacia abajo, y en el plano horizontal es donde tienen las uniones de tipo puente hidrógeno. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, y el hecho de cómo entender cómo en el espacio se agrupan estas estructuras secundarias, ya le da como a la proteína una característica un poco más global, y es donde encontramos la estructura terciaria, que justamente es, bueno, si hay alfa hélice o hoja beta plegada, de qué forma se dispone en el espacio. Estos son algunos ejemplos de algunas proteínas, generalmente se simbolizan en todo lo que es modelo de proteínas con como tiraunzón, como si fuera un alfa hélice, y cuando se ven flechas así horizontales son de tipo hoja beta plegada. Pero lo que estamos viendo es que hay proteínas que tienen dos alfa hélices, o tres alfa hélices, o todo hoja beta plegada, o una combinación de las dos, etc. Entonces cuando estamos viendo eso, ya vemos a la proteína como algo más global, y por lo tanto ya es la estructura terciaria. La mayoría de las proteínas termina acá, la estructura terciaria en realidad, pero hay algunas que tienen una estructura más, que ahora va a venir, que es la estructura cuaternaria. De cualquier manera, acá ya no solamente estamos hablando de interacciones de tipo puente hidrógeno, sino que estamos hablando de que debería haber algún tipo más de interacción a nivel químico para sostener
justamente estas estructuras. Entonces, algunos ejemplos para mantener justamente estas estructuras secundarias pueden ser de tipo o de fuerzas iónicas, o fuerzas de atracción electrostática, o puentes de hidrógeno también, interacciones hidrofóbicas, o por ejemplo puentes de disulfuro. Entonces, en esta variedad de tipos de enlaces que son como intermoleculares, ¿sí? Si bien es la misma cadena, pero en realidad son como diferentes partes de la cadena que se están como uniendo entre sí, están acercando, mediante estos tipos es que se puede justamente estabilizar este tipo de formatos. Bueno, y les decía que la mayoría de las proteínas terminan en estructura terciaria, pero hay algunas, o sea, no todas, que llegan a lo que se conoce como estructura cuaternaria, que en realidad sería como si pudiéramos hablar de varias cadenas uniéndose para formar como una gran ultraestructura, ¿sí? La hemoglobina es el ejemplo más conocido, que tiene 4 de estas cadenas, si ven, acá hay 4 colores, cada una de ellas sería como una especie de cadena individual, pero hay como todo un sistema de interacciones y de uniones que mantiene esa ultraestructura toda junta, ¿sí? Donde también acá va a estar el grupo hemo, que va a ser súper importante en el caso de la hemoglobina para su función. Cada una de estas subunidades sería de la estructura cuaternaria, se la conocen como subunidades, monómeros o protómeros, son sinónimos. Este tipo de proteínas da la particularidad, además, de que pueden tener un tipo de regulación alostética en el caso de que sean enzimas, se puedan como regular, porque aparecen como muchos sitios posibles para como recibir estos moduladores positivos o negativos de la actividad, y en general se las conoce como proteínas multiméricas. Este es un breve resumen de lo que les conté de proteínas, que sería como la escalada en realidad de esta complejidad que tiene cada una de las estructuras, arrancando por lo que sería la estructura primaria, que es este gusanito de un aminoácido enganchado con el otro, las dos tipos de estructuras secundarias posibles, la hoja beta o la alfa hélice, cómo es que ellas se agrupan en un lugar, espacio, digamos, de conformación tridimensional, sería la terciaria, y por último la cuaternaria, que en realidad podríamos hablar de más de una de estas cadenas, ¿sí? ¿Lo vemos bien? ¿Muy aburrido? Bueno, y la última macromolécula, que es la más divertida para mí, espero que para ustedes también, son los ácidos nucleicos. Obviamente que tenemos dos tipos de ácidos nucleicos conocidos, los desoxirribonucleótidos y los ribonucleótidos, dependiendo si estamos hablando de ADN o ARN. Vamos a ver un poquito bien de qué va cada uno. La estructura funcional de cada uno de ellos, o sea, el monómero del polímero, que serían los ácidos nucleicos, el ADN o el ARN, es el nucleótido, está compuesto por estas 3 componentes. Acá está hecho como una especie de esquema medio simplificado, pero en realidad químicamente es esto, donde tenemos una pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Entonces, dependiendo de cuáles sean estos componentes, vamos a ver que estamos hablando de ADN o ARN. Primera diferencia grande es que la pentosa, que es un azúcar de 5 carbonos, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, acá lo mismo, carbono 1, 2, 3, 4, 5, esto genera como esta estructura medio de pentágono. Cuando vemos las pentosas de los ácidos ribonucleótidos o los desoxirribonucleótidos, vemos que hay una gran diferencia en el carbono número 2, que en el carbono número 2 de los ribonucleótidos tiene un grupo OH, mientras que en el carbono número 2 de los desoxi no tiene ese oxígeno, por eso ya mismo el nombre les está como anticipando la diferencia, por eso es un desoxirribonucleótido, por esta justamente diferencia de no tener este oxígeno en el carbono número 2. Y por eso es la R de la ribosa y la D de la desoxirribosa es lo que le da la identidad al ADN y al ARN. Esto es una diferencia entre un montón, ¿sí? Esto es a nivel estructural. Luego el tema de las bases nitrogenadas también va a variar, dependiendo de si hablemos de ADN o ARN. En cuanto a algo general, hay como 2 grandes grupos de bases nitrogenadas, están las purinas, como la adenina y la guanina. Las purinas se agrupan porque tienen estos 2 anillos rodeados por los nitrógenos, mientras que
Las pirimidinas tienen un único anillo que forman el uracilo, la citosina y la timina, también rodeado de nitrógenos y por lo tanto se los llama bases nitrogenadas. Vuelvo para atrás. La adenina y la guanina la vamos a encontrar tanto en los ribonucleótidos como en los desoxi, pero el uracilo solo vamos a encontrarlo solamente en los ribonucleótidos, o sea, solamente la vamos a ver en el ARN, la timina solamente la vamos a ver en el ADN, y la citosina va a estar en los dos, tanto en ARN como en ADN. Lo que pasa es que lo que va a cambiar además va a ser la ribosa, si es una ribosa o una desoxi. ¿Se entendió? ¿Alguna duda de esto? Yo no estoy mirando el chat, no sé si alguien está haciendo alguna pregunta, espero que no. No, pero claro. Bárbaro. Bueno, y esta es como la visión un poco más global de cómo es que se ven las cadenas de ADN, bastante simplificado igual, pero la idea es que entre los nucleótidos entre sí, esto es como si fuera una gran escalera, digamos, las barandas, sería la unión entre los nucleótidos, que es un tipo de unión covalente, que es fosfodiéster, mientras que enfrentados entre sí, que serían como los escalones, digamos, de esa escalera, estaríamos hablando de uniones de tipo puente-hidrógeno, donde cuando se juntan la A con la T, hay dos tipos de unión puente-hidrógeno, mientras que C con G hay tres tipos, ¿sí? Esto en realidad habla de la particularidad de las cadenas de ADN, que son complementarias, siempre que veamos una A de un lado va a haber una T del otro lado, y siempre que veamos una C de un lado va a haber una G del otro lado. Esto siempre se habló, no sé si se acuerdan, capaz lo aprendieron, que hablaban de Aníbal Troilo y Carlos Gardel para acordarnos de la regla mnemotécnica de qué base nitrogenada se juntaba con otra. Mis alumnos de hoy en día le dicen Charly García y Ángela Torres, es válido, mientras nos acordemos que siempre que va a ser TA y CG. El ADN justamente es una doble cadena, gran diferencia con el ARN, que es una única cadena, es monocatenario, por lo tanto no tiene la contraparte, digamos, de la otra cadena, y por eso no es complementaria. Y otra de las cosas que tiene el ADN en particular es que las cadenas son antiparalelas, o sea, tienen diferentes sentidos. El sentido de una de las cadenas es 5' 3', mientras que el otro sentido es 3', 5'. Y esto en realidad no tiene nada más y nada menos que ver con, y vuelvo para atrás, con los carbonos de la pentosa de cada uno de ellos. Si en realidad queda el extremo del carbono 5 hacia arriba, el 3 es el que se va a unir con el siguiente nucleótido, y por eso le queda el 5' hacia arriba. En cambio, si esta molécula está al revés, va a quedar el 3 para arriba mirando, y el 5 se va a enganchar con el grupo fosfato al próximo nucleótido. O sea que en realidad esos dos valores están refiriéndose justamente a estos números de los carbonos de la pentosa del ADN. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Bueno, esta es una breve comparación entre lo que dije recién, como para resumir, en cuanto a la estructura de los nucleótidos. Estamos hablando de desoxirribosas y de ribosas por otro lado en el ARN. Recordemos que fue esta diferencia en el carbono número 2, que tenés este grupo H. La base nitrogenada tenemos para el ADN timina, adenina, citosina, guanina, mientras que para el ARN uracilo, adenina, citosina, guanina. Y en cuanto al número de cadenas, tenemos una única cadena para el ARN y una doble cadena para el ADN. Esto obviamente que es a nivel estructural, pero a nivel funcional hay una gran diferencia entre lo que es el ADN y el ARN, porque el ADN estaríamos hablando de toda la información genética que tiene la célula, sea como el Google dentro de la célula, al que se le consulta cualquier tipo de información, mientras que el ARN en realidad tiene varios tipos de funciones dentro de la célula. Hoy en día se siguen descubriendo moléculas de ARN, microRNAs, siRNAs, etcétera, que van apareciendo y justamente cada uno tiene una función particular, además de las ya conocidas del ARN, como por ejemplo el ARN mensajero, el ARN que forma parte de la estructura de los ribosomas, o el ARN de transferencia, que se encarga de traer los aminoácidos al ribosoma para formar justamente las proteínas. ¿Sí? O sea que no solamente hay una gran diferencia a nivel estructural, sino que a nivel funcional las dos moléculas tienen como sus roles específicos. Bueno, esto como un breve resumencito, ya terminamos, de lo que estamos viendo. El universo de los organismos es enorme, nosotros estamos parados
dentro de lo que es todo la que es célula eucariota, dentro de eucariota en la parte de pluricelulares, y dentro de pluricelulares estamos parados acá en animalia, que en realidad es lo que nosotros vamos a ver durante el curso. Estos son algunos tipos de células, para que veamos la gran variedad en cuanto a la función que ocupa cada una de ellas. Si bien todas tienen el mismo tipo de ADN disponible, algunos lo van a tener más accesibles que otros, y eso le va a dar la identidad y la función para poder especializarse en cuanto a la forma que van a tener, y en cuanto a la función fisiológica particular o lo que fuera, de cada una de ellas, y eso es lo que hace tan increíble todo este universo de, por lo menos para mí, de la biología molecular. Esto ya sería la clase 2. Así que, ¿Quieren tomarse un recreo? si quieren, ¿O quieren que sigan? Ustedes contestan. si quieren 10 minutos, paramos y... Sí. Bueno. No sé, los que están del otro lado, si les parece. Bueno, vamos a hacer un recreo. Bueno, 10 minutos. 10 minutos de recreíto. De última arrancamos a las 4, si no, con la segunda clase. A las 4 arrancamos con la segunda clase para los que están conectados. ¿Sí? Los que están del otro lado, pónganlos ok, así sabemos que nos entendieron bien. ¿Vos estás mirando ahí el chat? Me dijo sí, 13, nunca pensaba que se me o sea, no, eso era de uno y ella es de dos. A ver ahí. Ahora sí. ¿Ah, sí? Bueno, ¿seguimos la segunda parte? Si terminamos, sí, los libero. Bueno, esta segunda parte vamos a ver un poco más de todo lo que son las membranas y sistemas de endomembranas adentro de la célula. Ahora vamos a meter un poco más con las especificaciones y especialidades que tiene la célula. Este es un GIF que puse para que entendamos que se cortó. Siempre que estamos viendo en realidad membranas y cosas de forma estática, tenemos que tener en cuenta que estamos viendo como este tipo de movimiento. Es como medio caótico, pero todo lo caótico cumple su función específica y todo termina funcionando de alguna manera bien. Es lo mágico de la célula en general, pero sí nos vamos a meter bastante con el tema de cómo funcionan estas membranas y para qué sirven adentro de la célula. Algunas funciones generales principalmente funcionan como límite de la célula, límite físico, ¿sí? Eso le permite a la célula tener como cierta diferencia con respecto a su medio externo. Tienen una permeabilidad selectiva, o sea que van a decidir en realidad qué es lo que ingresa y qué es lo que sale a nivel de compuestos. Participan en un reconocimiento celular, esto que les contaba un poquito antes de los componentes que están mirando hacia el exterior celular. Generalmente hay receptores o hay moléculas que funcionan como ciertas antenas para conectar con lo que la célula estaría buscando, digamos, tener interacción. Va de la mano de recibir y procesar señales externas, o sea, la posibilidad que tiene tener algunos elementos en la membrana que puedan rescatar algún tipo de información externa, da la posibilidad de poner así un canal de comunicación que desencadena en procesos que luego la célula va a contrarrestar en forma de respuesta, ¿no? El hecho de tener membranas da la posibilidad de hacer una compartimentalización, me falta una R ahí. Cuando hablamos de compartimentalización estamos hablando de como dividir espacios a nivel físico, como si fuera una gran casa con diferentes habitaciones, y eso le da la posibilidad a la célula en realidad de poder tener en diferentes lugares, hacer diferentes procesos que no se alteren entre sí.
porque una célula que es un poco más, menos evolutiva, como son las células como las bacterias, las células procariotas, porque en realidad lo que sucede es que al no tener la posibilidad de la compartimentalización, porque no tienen endomembranas, cualquier tipo de metabolismo que ocurra hacia adentro va a ser mucho más primitivo y mucho más sencillo. Entonces, el hecho de que existan endomembranas para que son las células eucariotas le da justamente esta ventaja adaptativa que hizo que pueda ocuparse de un montón de procesos mucho más complejos. Bueno, el modelo que explica más o menos cómo es la estructura de las membranas es el modelo de Singer-Nicholson del 72, si ven, nada, ayer sucedió, hace poquito. Es el modelo de mosaico fluido, en realidad, porque estamos hablando de un elemento que es un mosaico, porque es como un salpicón de diferentes compuestos, y fluido porque tiene una movilidad bastante importante, justamente porque todo el tiempo está en movimiento y se están como generando y saliendo, digamos, algunos componentes dependiendo de lo que esté la célula incorporando o sacando de su material interno, ¿no? Esto es un experimento que, en realidad, el tema de la fluidez se demostró con microscopía. Hay una técnica que se llama FRAP, no sé si la conocen, que lo que se llama Photobleaching Recovery, que lo que hace es, si uno tira, por ejemplo, como un pulso de luz, como un láser, a moléculas que están cargadas con fluoróforos, lo que sucede es que como los apaga. Entonces lo que se hizo fue pintar como una proteína que estaba bastante distribuida en toda la membrana plasmática, o acoplarla en realidad molecularmente a este fluoróforo, se le dio como un impulso de luz que apagó ese fluoróforo y quedó como una especie de agujero negro de fluorescencia en un lugar. Y a medida que fue pasando el tiempo sacaron fotos y vieron que ese agujero se iba como rellenando de nuevas lucecitas, que eran estas proteínas que en realidad se iban moviendo, por lo que se demostró, digamos, realmente que esto está continuamente en movimiento, ¿sí? Eso es un dato de color que les cuento porque me gusta la historia de los experimentos. Bueno, en cuanto a la composición de las membranas, tenemos estas tres grandes macromoléculas que las componen: lípidos, proteínas y glúcidos. En cuanto a lo que son membranas animales, vamos a ver más que nada fosfolípidos y colesterol. Proteínas que pueden estar integrales en la membrana o pueden ser periféricas, tanto hacia afuera como hacia adentro. Y todo lo que es glúcido, que va a llamar lo que se llama el glucocálix, que en realidad son todos estos elementos, glucolípidos o glucoproteínas, que intervienen con todos los mecanismos que son de justamente reconocimiento extracelular. Por lo tanto, todo esto va a mirar hacia afuera de la célula. ¿Estamos bien? Bárbaro. Esto les conté igual hace un ratito, que el hecho de que los fosfolípidos tengan esta parte polar y esta parte no polar, hace que sean moléculas anfipáticas, ¿sí? Porque tienen justamente estas dos características a nivel químico, y eso le da la posibilidad de agruparse de esta manera, mirando con las caras, con el lado polar hacia los lugares donde está en contacto con el agua, o con el citoplasma hacia dentro de la célula, con el medio extracelular, y le da la posibilidad de tener como este colchón lipídico que hace como una barrera justamente física para constituir la membrana. Estos fosfolípidos no están quietos, sino que en realidad se mueven bastante. Pueden ser fosfolípidos si en realidad el alcohol que une el glucofosfato con los ácidos grasos es un glicerol, pero si ese alcohol cambia, o sea, ya no deja de ser un glicerol, puede ser un esfingol, se los conoce como esfingolípidos. Eso tiene que ver con la estructura propia de cada uno de ellos, ¿sí? Acá tenía un videíto que lo saqué, que era el movimiento de los fosfolípidos, pero la realidad es que los fosfolípidos pueden rotar sobre sí mismos, pueden tener movimientos que se llaman flip-flop, capaz les suena, que lo que hacen es como ir de un lado al otro de la membrana, como que van cambiando de bicapa, o translacionalmente se pueden mover sobre el eje en donde están, ¿sí? Bueno, estos son algunos ejemplos de lo que son los componentes del glucocálix, como las glucoproteínas, o sea, toda la parte glúcida o los hidratos de carbono, enganchados a una proteína que está inmersa en la membrana plasmática, o glucolípidos, que son esta parte del hidrato de carbono unido a cualquiera de los lípidos, no fosfolípidos como esfingolípidos, ¿sí? Esto en realidad es una microscopía electrónica que lo que muestra es dónde estaría estos componentes en la membrana, que estarían mirando justamente hacia el exterior.
Bueno, dentro del universo de las proteínas que están en la membrana tenemos como varias. Como les dije antes, algunas van a estar inmersas en la membrana, o sea que van a atravesar, se conocen como proteínas integrales o intrínsecas, y algunas van a estar hacia los lados externos o internos, pero no atraviesan la membrana, y van a ser las proteínas periféricas. ¿Sí? Dependiendo de qué tipo de proteína sea, va a cambiar justamente la función fisiológica que ocupa en la membrana plasmática. Estas son algunas de las funciones generales de las proteínas en la membrana. Muchas de las proteínas son enzimas que se encargan de catalizar alguna reacción química. Muchas están como moléculas del estilo mensajeras o como receptores celulares, más que nada, para esperar algún tipo de interacción con algún ligando, con alguna molécula, y desencadenar una respuesta. Otros tipos de proteínas que están en la membrana se encargan de generar ese contacto de unión célula-célula. Y por último, hay muchas proteínas que se encargan de todo lo que es transporte. Transporte de moléculas que van a ir de un lado hacia el otro de la célula. Y este transporte en realidad de la membrana es súper importante porque dijimos al principio que como característica de la membrana era que era semipermeable o que tenía permeabilidad selectiva, o sea, no cualquier molécula va a poder entrar y no cualquier molécula va a poder salir a la célula. Y esto depende muchísimo de qué tipo de molécula sea, o sea, su naturaleza química y del tamaño, obviamente, ¿sí? ¿Por qué algunas van a poder entrar y otras no, o algunos componentes van a poder atravesar la membrana? Porque depende mucho de la polaridad que tengan, si son moléculas que son polares o son moléculas que son no polares. Piensa que tiene que atravesar todo este cordón, digamos, lipídico, entonces una molécula que es pequeña y es no polar, podría llegar a atravesar la membrana, pero mientras que una molécula que por ahí es un poco más grande y es polar, va a necesitar de alguna forma de transporte para poder atravesarla, ¿sí? ¿Entendió esto? Oye. Entonces, en el universo del transporte a través de la membrana tenemos como dos grandes grupos: el transporte que se conoce como transporte pasivo, que es el que no se consume energía en el proceso, y el transporte que se considera como activo, que sí requiere de que exista una cantidad de energía para que pueda ocurrir. Energía en forma de ATP, ¿no? La molécula de ATP la conocen, ¿sí? Bueno, pero para poder definir en realidad lo que es el transporte pasivo y activo, tenemos que repasar un poquito esto, que tiene que ver con el gradiente de concentración. Cuando estamos hablando en realidad de transporte pasivo o transporte activo, nos referimos en realidad a la dirección que van a tener las moléculas en relación a su propio gradiente. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la membrana plasmática, o cualquier tipo de membrana semipermeable, si un componente está en diferente concentración de un lado de la membrana con respecto al otro, se va a generar como cierto gradiente. Esto tiene que ver con una cuestión de equilibrio químico. Siempre que va a haber algo muy concentrado, lo que va a suceder es que va a tender a irse hacia el otro lado para equiparar las concentraciones. Es como si abriéramos un gas de repente acá, en realidad tendería a esparcirse por toda la habitación. O si yo, por ejemplo, tiro una gota de tinta en un vaso con agua, al principio la gota va a estar espesa, pero después se va a equiparar, digamos, hacia todo el vaso de agua, todo el agua. Y eso es porque, en general, cualquier tipo de reacción de las moléculas tienden a esos estados de equilibrio. Entonces, si el componente se dirige hacia un lugar a favor o en el mismo sentido que ese gradiente de concentración, el transporte va a ser pasivo. O sea, si tiende justamente a equiparar esa concentración, el transporte va a ser pasivo y por lo tanto no va a requerir un gasto de energía. En cambio, si el movimiento de la molécula va hacia el otro lado del gradiente de concentración, o sea, si se mueve en contra, el transporte en realidad va a ser activo y va a requerir una cierta cantidad de energía. ¿Se entendió eso? Entonces, ahí no sé qué sucede. Como que no le gustan los GIF a este programa. Pero bueno, no importa. Hay varios tipos de transporte. Vamos a ver al principio, como primera hora, vamos a ver los pasivos y después vamos a ver los activos. Dentro del transporte pasivo tenemos a la difusión simple, ¿sí? Y a la difusión facilitada. La difusión simple en realidad
requiere que la molécula pueda pasar a través de la membrana sin ningún tipo de ayuda extra de componentes, mientras que la difusión facilitada lo que va a suceder es que la molécula va a necesitar como un transportador, que puede ser o un canal o una proteína que se llama carrier, que en realidad ocupa ese lugar de transportador, para que justamente pueda atravesar la membrana, ¿sí? En general, lo que les adelanté antes es que estas moléculas que pueden justamente pasar de forma de difusión simple, son moléculas justamente que tienen un tamaño chiquito, o sea, son pequeñas y de característica química hidrofóbicas. Entonces no les cuesta, digamos, pasar a través de la membrana. Es como que pasan desapercibidas, ¿sí? Los ejemplos más conocidos son los gases. Justamente porque si requiriera energía que el gas pueda difundir por las células, estaríamos en un problema, ¿sí? Entonces, la idea de que esto suceda hace también posible la vida en las células. En cambio, si la molécula empieza a ser un tamaño un poco más grande o tiene características de tipo polares, le va a costar justamente atravesar las membranas que tienen esas colas de lípidos justamente haciendo esa barrera. Entonces va a necesitar que existan unas proteínas que van a ser integrales porque van a tener que dejar que pase a través de la membrana en dos grandes tipos, o como canales iónicos o como proteínas transportadoras o carriers. Los canales iónicos en realidad dejan pasar más que nada a componentes que, que tienen carga, ¿sí? Iones, por ejemplo, calcio, en los retículos cuando se genera la contracción, por ejemplo, muscular, u otros iones que tienen carga que puede llegar a alterar a la polaridad de cualquiera de las membranas. Entonces, la idea es que tenga este tipo de, como si fuera canal, como medio un túnel, que pueda atravesar de un lado hacia el otro de la membrana sin ningún tipo de problema y no altere a la estructura. O moléculas transportadoras, ya de moléculas un poco más grandes, por ejemplo, el ejemplo más conocido es el transportador de glucosa, que lo que hace justamente es transportar la glucosa de un lado hacia el otro de la membrana. Esto es más o menos un modelado de cómo sería. Esto sería como un transportador carrier que recibe al elemento y lo pasa de un lado hacia el otro. Hay como un cambio de conformación para atravesarlo de un lado al otro de la membrana. Y esto es como un canal iónico que deja pasar justamente a estas moléculas cargadas de un lado al otro de la membrana sin ningún tipo de problema. Estos a veces se pueden desencadenar por algún tipo de estímulo, por ejemplo el que les dije antes, la contracción, de por ejemplo tener al calcio almacenado y por algún estímulo abrir los canales y liberar todo el calcio para que se pueda generar el fenómeno de contracción. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Bueno, eso en cuanto al transporte pasivo. En cuanto al transporte activo, en realidad, recordemos que estamos hablando de que estamos yendo en contra de un gradiente de concentración, entonces estaríamos como acumulando en algún lugar cierta molécula, y por eso necesitamos cantidad de energía. Hay dos tipos de transportes activos, el transporte activo por bombas y el transporte activo secundario. Sería más o menos algo así. Imagínense que yo estoy acumulando un componente hacia uno de los dos lados de la membrana, y por eso es que yo continuamente le tengo que dar una cierta cantidad de energía para que esto ocurra. ¿Por qué? Porque en realidad lo natural sería que se equiparen las concentraciones hacia ambos lados, ¿sí? Por eso me refiero a que va en contra del gradiente de concentración. Entonces, el transporte activo primario más conocido es la bomba de sodio-potasio, esto seguro la conocen, que lo que hace justamente es, con un gasto de ATP, eliminar el sodio de la célula e ingresar el potasio, en relación 3:2. Como todo el tiempo se está acumulando hacia un lado y hacia el otro de la célula sodio y el potasio, necesita sí o sí que haya un gasto de energía. El transporte activo secundario, que es el otro, en realidad lo tildan como secundario porque justamente depende de que exista un transporte primario que esté generando esa diferencia de concentración para poder como aprovecharse de que eso esté así. Uno de los ejemplos más conocidos es el del transportador de glucosa, que en realidad entonces, dependiendo de que esté funcionando la bomba de sodio-potasio, va a liberar justamente este sodio hacia afuera, y este sodio acumulado afuera va a tender a
justamente equiparar la concentración con el medio interno. Entonces, cuando el sodio quiera venir de forma natural, y digamos, una difusión que no le requiera un gasto energético, el transportador aprovecha e ingresa el sodio junto con la glucosa. Entonces, gracias al gradiente que está modificándose por esta bomba, es que puede ingresar la glucosa acompañada del sodio. ¿Se entendió? Por eso se lo denomina secundario, porque si bien acá no hay un gasto real de energía, depende justamente de que esto esté existiendo, o ese gradiente esté existiendo, para poder aprovechar esa tendencia de equiparar la concentración del sodio. Bueno, y por último, está el transporte en masa, que en realidad es un tipo de transporte activo, pero se difiere de los anteriores porque estamos hablando de sustancias que en tamaño son bastante más grandes de lo que les mostré antes en sus componentes. Hay dos grandes tipos de transporte en masa, los que se conocen como excitosis, que sería todo lo que la célula libera hacia el medio externo, y endocitosis, que es todo lo que la célula va a ingresar. Esto sería un ejemplo de exocitosis, en donde las membranas en realidad adoptan como esa vesícula que viene con contenido del interior de la célula, y se incorporan a la membrana liberando todo el contenido hacia el exterior, ¿sí? Esto puede suceder de esta manera, como son propias las membranas de las vesículas con contenido dentro de la célula, tienen la misma composición que la membrana plasmática de la célula, entonces fácilmente se pueden fusionar, liberar todo el contenido y justamente quedarse como estructura propia de la célula, ¿sí? La mayoría de las sustancias que están liberando tienen que ver con sustancias de secreción o de excreción celular, que son compuestos que la célula quiere reciclar o no va a utilizar más. Y el otro grupo, que es la endocitosis, que es todo lo que la célula ingresa, justamente, va a cambiar su nombre dependiendo del contenido de eso que está ingresando a la célula, ¿sí? Tenemos la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptor. La fagocitosis es cuando se está incorporando a la célula una partícula sólida. En general se generan como estos medios pseudópodos, que tiene como unas patitas en realidad que hace la membrana plasmática para poder justamente incorporar y generarse esta vesícula, que se la llama fagosoma porque el proceso es una fagocitosis. Los ejemplos más conocidos es la ingestión de bacterias, o virus, o parásitos, etc. Pinocitosis se refiere a que cuando se está incorporando ese material, en realidad el interior es fluido, con algunos componentes extracelulares. Por ejemplo, cuando incorpora macromoléculas, que pueden ser polisacáridos o proteínas que están en solución. Y por último, la endocitosis mediada por receptor, que en realidad acá estarían como los receptores, y se genera esta vesícula que ingresa con material, siempre y cuando haya un contacto del receptor con esa molécula que está esperando que llegue, ¿no? Como ligando receptor, y se genera ese contacto, se forma esa vesícula ingresa como material hacia el interior de la célula, ¿sí? Pueden ser hormonas, factores de crecimiento, vitaminas, etc. Hay muchos ejemplos. Bueno, y ahora la segunda parte de la clase, que tiene que ver con el sistema vascular citoplasmático, que en realidad tiene que ver un poco con todo este tráfico vesicular, de entrada y de salida de sustancias, pero vamos a ver más que nada las funciones de las endomembranas, que son parte de este sistema. Es como sería como el tráfico vesicular adentro de la célula. ¿Cuáles son las partes de este sistema? Tenemos lo que refiere a la envoltura nuclear. Pegada a la envoltura vamos a tener los retículos, esto es general de la célula. Retículo grueso, que tiene los ribosomas adheridos. Retículo liso, los retículos endoplasmáticos, ¿no? Retículo endoplasmático rugoso o granular, depende de la biografía. El retículo liso, el aparato de Golgi, los lisosomas y los endosomas o la vesícula de transporte que se comunican a cada uno de ellos. Todos estos componentes corresponden con el sistema vascular citoplasmático, que vendría a ser este sistema que regula este tráfico de componentes adentro de la célula. Funciones generales del sistema es la fabricación de moléculas que tienen un destino específico, o sea, para que la célula se pueda asegurar que fabrica una molécula y la pueda mandar hacia algún lugar, tiene que entrar en este sistema vacuolar, porque se aprovecha de esa vacuola, digamos, para hacer el tráfico y mandarla.
También lo que generan estas membranas es la compartimentalización celular, que les hablaba al principio. Esto que les decía, que permite que se realicen procesos químicamente incompatibles en forma simultánea. Como los retículos van a estar cada uno individuales y el Golgi individualmente, en cada uno de ellos se van a poder generar funciones diferentes, y esto es gracias a que están diferenciados físicamente por membranas. Además, le da mantenimiento al de la estructura celular, para que no está, digamos, hueca, sino que tiene todas estas estructuras que ayudan a mantener la forma de la célula, y además permite que exista, súper importante, la circulación intracelular de estas sustancias. Entonces, vamos a ver las funciones generales de cada uno de ellos, y más o menos cómo se conectan, y con eso terminamos. Del retículo endoplasmático rugoso, como características en realidad generales, son como estas bolsas así como membranosas, que tienen como si fueran sáculos o cisternas, se le dice, que tienen adheridas en la pared, en realidad, estos puntitos que son ribosomas. Están obviamente interconectadas entre sí, esta es una foto de una microscopía de cómo se ve, y tienen vesículas que se desprenden justamente del retículo para poder ir hacia el otro retículo o poder ir hacia Golgi. ¿Qué proteínas se van a sintetizar en realidad en el retículo rugoso? No todas las proteínas, sino solamente proteínas que son de exportación, proteínas que son parte de la estructura de la membrana, proteínas que forman parte de los lisosomas, que ahora vamos a repasar un poco lo que son, y proteínas que son propias del sistema vacuolar citoplasmático. Y además en el retículo no solamente tiene como función la fabricación de proteínas, sino que además hay cierta glicosilación nuclear de proteínas que en realidad se puede como adosar cierta estructura glicosídica en el caso de que fuera una glucoproteína, por ejemplo. Pero es bastante precario, digamos. Termina de formarse la glucoproteína en el aparato de Golgi. Estoy spoileando, pero para adelantar. Entonces, esto es muy breve, pero creo que lo van a ver después más adelante con otro profe, pero la idea es que entendamos que todas las proteínas arrancan la fabricación o su síntesis en los ribosomas que están libres en el citoplasma, pero si de repente son proteínas que cumplen estas funciones, como ser o parte de los lisosomas, o tener que estar adentro de cualquier vesícula de secreción, o ser parte de la membrana, o ser proteína de exportación, lo primero que va a fabricarse en esa proteína va a ser un péptido, que es como una señal, como un etiquetado, que va a frenar la síntesis en el citoplasma. Eso va a ser reconocido por una proteína, que es una proteína de reconocimiento, que va a llevar toda la estructura al ribosoma, al ARN mensajero, a la proteína, la va a llevar y la va a adosar al retículo rugoso. Entonces, es como que los ribosomas del retículo en realidad son ribosomas que vienen del citoplasma y se adosan, que son recibidos como una molécula que está esperándolos, para que la síntesis de esa proteína termine ingresando al retículo. ¿Sí? Entonces, por eso acá está la diapositiva, que arranca con todas en el citoplasma, si no exponen el péptido señal, arranca y termina el citoplasma, la síntesis de la proteína, mientras que la que lo tienen, viene el ribosoma, que esta es la membrana del retículo, y libera justamente la proteína hacia el interior del retículo. Entonces ya forma parte de lo que sería el sistema vacuolar citoplasmático. ¿Se entendió? Bueno, les creo. Esto es lo que les decía antes, de que también, además de la fabricación de proteínas, el retículo puede hacer una glicosilación nuclear, puede darle algunos que otros glúcidos, depende de la proteína que sea, pero finalmente el que va a terminar de modificarlos es el Golgi. Acá esto quedó medio mal, pero es porque cambió el formato del programa y quedó medio truncado. Les pido perdón por eso, no sabíamos que no había PowerPoint. Bueno, después, el otro retículo que es el liso, que está ahí junto al lado del retículo rugoso, este no tiene ribosomas y por eso se lo llama liso en realidad, o agranular. También está formado por estos sáculos o túbulos que son así ramificados e interconectados entre sí. También va a despedir vesículas que van a ir hacia el Golgi, pero la función primordial del retículo liso es la fabricación de lípidos. O sea, lípidos que justamente van a formar parte de lo que es la exportación celular o lípidos que forman parte de la membrana. En algunas células el retículo liso está tan especializado
por ejemplo en el hígado, que se encarga de todo lo que es la detoxificación, o en las células musculares, que es el reservorio de calcio. De hecho cambia el nombre de retículo, se llama sarcoplásmico, que justamente lo que hace es almacenar ese calcio y tenerlo retenido para liberarlo solamente en el momento de la contracción muscular. Este es un esquema de cómo se vería en realidad. Acá tenemos al retículo rugoso con los ribosomas adheridos y el retículo liso, justamente liso sin los ribosomas. ¿Sí? Entonces, resumiendo, las funciones del retículo liso, la fabricación de lípidos de exportación, esto puede ser, por ejemplo, hormonas esteroideas, ácidos biliares, y lípidos que son parte de la membrana, como los fosfolípidos y el colesterol. Esto es lo que les decía de las funciones en particular, que a veces se encargan, tienen como una función especializada, como la detoxificación o las reservas de algún elemento, como en este caso, calcio. Bueno, y por último tenemos al aparato de Golgi, que en realidad el aparato de Golgi está como recibiendo continuamente vesículas que vienen de los retículos, tanto el liso como el rugoso, con sus componentes. Entonces, en realidad, lo que termina de hacer Golgi es como la fabricación terminal, o sea, termina de armar ese componente, de empaquetarlo, como ponerle el sello postal y distribuirlo a destino. Es como el último eslabón de la fábrica, digamos, de estos componentes, ¿sí? Entonces, resumiendo, las funciones es terminar justamente de glucosilar o glicosilar, en el caso de que sea necesario las proteínas, un poco más elaborado de lo que puede hacer el retículo rugoso, la formación de los lisosomas, que ahora vamos a ver qué es, pero se desprenden como vesículas desde el Golgi. Esta es una foto de microscopía. No le dije, pero también tiene compuesto este tipo de esquema de estructura, que son como esas bolsas membranosas, como sacos interconectados. También puede fabricar polisacáridos necesarios para la célula, y esto que les dije como último, que termina como de compactar y direccionar estos productos que van a ser justamente transportados a diferentes tipos de destinos. Esta es una particularidad del Golgi, de que está polarizado, tiene como dos caras. Una cara que es la que mira a los retículos, que es la que recibe esas vesiculitas, que se la llama cara cis, y una cara que en realidad es la cara secretora, que es la que termina de emitir esas vesículas con el producto ya finalmente terminado, que es la cara trans, que es la que mira hacia la membrana plasmática. Paso. Esto, por ejemplo, sería como un esquema bastante simplificado, pero tendríamos, por ejemplo, acá un retículo rugoso, donde hay algún componente que se empieza a emitir, pasa por el retículo, llega a una vesícula que se llega hasta Golgi, y en Golgi es donde sufre todas las modificaciones terminales, y donde termina justamente terminando en vesículas que son exportadas. Pueden ser exportadas para lo que es la membrana plasmática, exportadas para el exterior celular, o por ejemplo la formación de estas estructuras que se llaman lisosomas, que ahora vamos a ver qué son. ¿Se entendió cómo es este tráfico vesicular? Bueno, les decía que los lisosomas en realidad son estas estructuras que salen del Golgi, en realidad son como unas bolsitas membranosas que tienen adentro enzimas que son de tipo hidrolíticas. Recordemos que las enzimas son proteínas que tienen alguna función en particular, algún tipo de reacción catalizan. Estas enzimas que son hidrolíticas pueden ser, por ejemplo, amilasas, lipasas, proteasas, nucleotidasas, fosfatasas, pero en general se lo relaciona a los lisosomas con todo lo que sea de degradación de componentes celulares, todo lo que es digestión, entre comillas, celular, ¿sí? Estas enzimas en realidad se mantienen inactivas hasta que sea realmente necesaria su acción para que no sean perjudiciales justamente para lo que es la célula. Entonces, cuando el lisosoma en realidad sale esa vesiculita con esas enzimas hidrolíticas, sale de Golgi, se lo conoce o se lo llama lisosoma primario, porque todavía no tuvo en contacto con ningún material a digerir, pero cuando se encuentra con alguna vesícula que tenga un material listo para digerir, se transforma su nombre en lisosoma secundario. Y según el tipo de vesícula o de vacuola que en realidad se va a fusionar, según cuál sea su contenido, es que va a cambiar en realidad su nombre, ¿sí? Por ejemplo, si es una vesícula que viene de un material fagocitado, se lo va a llamar fagolisosoma.
Bueno, esta es como la visión general de cómo en realidad estamos viendo el sistema vacuolar, pese a que venimos de lo que sería la envoltura nuclear, los retículos, el aparato de Golgi, acá por ejemplo la formación de lisosomas, cuando se une como lisosoma secundario, y todo lo que serían como las vesículas secretoras hacia el exterior celular. Mira que tiene como una direccionalidad, justamente, desde lo que es más interno de la célula hacia el extremo, digamos, o lado externo, que sería ya mirando a la membrana plasmática. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Del chat? No, por ahora. Bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo liberé antes. Hable muy rápido, capaz. ¿Está bien?